Bien, gracias. Entonces, en la primera parte vimos, ¿no es cierto?, que la hermana de Moisés hablaron de Moisés, ¿no es cierto?, porque ellos no habían sido considerados dentro de las autoridades para guiar al pueblo de Israel. Quedó claro también que el que había elegido a Moisés para guiar al pueblo de Israel había sido Dios, y no el pueblo ni Moisés, sino que Dios eligió a Moisés para que guiara a este pueblo a la tierra prometida. Aquí vamos a ver en el capítulo, el versículo 11 del 12, ¿no es cierto?, la disculpa de Aarón. Y dijo Aarón a Moisés: Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos pecado. ¿Qué es lo que pasa? Que María quedó leprosa y ahora le están clamando al Señor, ¿no es cierto?, para que María no quede, ¿no es cierto?, con esta lepra y el Señor la perdone. Aarón era fácilmente influenciable porque él era uno de los que no creía fielmente en Dios, ¿ya? Él estaba porque Dios lo puso ahí como el parlante de Moisés. Moisés decía que era tardo en hablar, entonces él hablaba por Moisés. Cuando el pueblo de Israel quiso un ídolo, ¿no es cierto?, él fue persuadido para proporcionarlo. Cuando subió Moisés a buscar las tablas de la ley, ¿no es cierto?, en el monte Sinaí, fue influenciado por su hermana, que parecía ser la más problemática porque fue nombrada primero y fue la primera en ser golpeada por la lepra. Ahora, Aarón fue rápidamente influenciado de nuevo a una humilde sumisión ante Moisés. Tuvo que humillarse ante Moisés nuevamente, ¿ya? Porque la que comenzó con este comentario contra Moisés, ¿no es cierto?, era María. Adam Clark, un estudioso, ¿no es cierto?, consideró una posible razón por la que María fue afligida por la lepra. Y Aarón no. Si él, o sea, si Aarón hubiera sido herido con la lepra, su testimonio habría sufrido grandemente. Y quizás el sacerdocio mismo habría caído en el desprecio. ¿Cuántos sacerdotes y pecadores que merecían ser expuestos al reproche, hermano, y la infamia han sido perdonados por causa del carácter santo que representan para que el ministerio no sea culpado? Pero el Dios justo visitará algún día sus transgresiones de otra manera. Si no las desplomaran profundamente y encuentran misericordia por medio de Cristo. Tienen que buscar la misericordia en Cristo para que esto, ¿no es cierto?, no se vaya desplomando. Nada tiene tanto a desacreditar la obra de Dios como las transgresiones y los errores de los que ministran, hermano. Locamente hemos actuado, le dice, ¿no es cierto?, para justificar. El hebreo Yaal es un testimonio poco común usado en Isaías 19:13, Jeremías 5:4 y 50:36 para referirse a una persona que actúa de manera delirante, o sea, una persona que no piensa, llega y habla, ¿ya?, como resultado de la ignorancia de alguien que carece de conocimiento de Dios y de sus caminos. A eso se refiere cuando habla locamente hemos actuado.
¿ya? Que en hebreo es Yaal, actúan de una manera delirante como resultado de la ignorancia, dice. Por eso que nosotros tenemos que instruirnos en la palabra, hermano, para tener más conocimiento de Dios. Y esto ocurre, esta ignorancia de alguien que carece del conocimiento de Dios y de sus caminos. Nosotros tenemos que instruirnos todos los días. Dice que temblando el mismo, como quien apenas había escapado, Aarón no pudo sino confesar su participación en la transgresión. Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. El Señor no le estaba poniendo el pecado sobre ellos, hermano. Ellos eran los que habían pecado hablando de Moisés. Ahora Aarón llama a Moisés su Señor. Señor mío, le atribuye el poder de herir a María con lepra y confiesa su crítica anterior como necia y pecaminosa. Locamente hemos actuado, hemos pecado. Lamentablemente, hermano, parece que no podemos separar el cambio de actitud inmediato y dramático de Aarón de la amenaza de que él podría ser la próxima víctima del juicio de Dios. Su confesión parece estar llena de interés propio, no por María, sino por el pecado que él cometió con María. Y cuando vio que María fue llena de lepra, entonces a él le entra el miedo ahora. ¿Ah? Y él cree que él puede ser la próxima víctima del juicio de Dios. Por eso que hace esta confesión llena de interés propio. ¿Cierto? Pero Moisés, hermano, ora por María. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Esta fue la primera palabra que habló Moisés en este capítulo. No había hablado en todo el tiempo que fue acusado. Había dejado que Dios le respondiera a sus acusadores. Muchas veces nosotros también debemos guardar silencio cuando nos acusan. Debemos dejar que Dios responda las acusaciones, ¿no es cierto? Darle la respuesta a nuestros acusadores. Cuando un líder percibe que las acusaciones son insignificantes, falsas o egoístas, lo correcto, hermano, es ignorarlas, dejarlas en manos de Dios y mantenerse ocupado con lo que el Señor ha llamado al líder a hacer. Jesús hizo esto, como se describe en Isaías 57, 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió la boca, guardó silencio. Lo crucificaron, lo clavaron, lo azotaron, pero él no abrió la boca, guardó silencio. Entonces, Aarón, Moisés, ¿no es cierto? Su oración le dice, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Cuando Moisés habló, hermano, fue en oración a sus acusadores por la restauración de María. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Entonces, por 7 días sea echada fuera del campamento y después volverá a la congregación. Y así María fue echada del campamento 7 días, hermano. Y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió con María con ellos. Y después el pueblo partió de Azoret y acamparon en el desierto de Parán. Sea echada del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Dios sí sanó a María. Si aún hubiera estado leprosa, no se habría permitido permanecer en el campamento de Israel y después volver a la congregación. Sin embargo, hermano, Dios le permitió vivir con la manifestación exterior de su corazón interior durante 7 días.
y permitió que toda la nación lo supiera. Así María fue echada del campamento por 7 días. Esto era apropiado porque María había hecho algo aún más vergonzoso que si su propio padre le hubiera escupido el rostro, pues trató de derribar a un líder del pueblo de Dios. No era cualquier líder, hermano, no era cualquier persona, era el líder elegido por Dios para dirigir al pueblo. Dios con críticas mezquinas, falsas y egoístas. Así hablaba de su hermano. Y después el pueblo partió de Acerot. Después el pueblo se trasladó de Acerot, mientras que María pasaba por su periodo requerido de separación y purificación ritual. El campamento israelita, hermanos, permaneció en Acerot 7 días. Este retraso se debió quizás a cierto respeto o admiración por María y el noble lugar dentro del liderazgo de la comunidad. Pero además Israel no comprendería la siguiente etapa del viaje hacia la tierra prometida hasta que el Señor no los guiara por medio de la nube. Si el Señor no se movía, la nube no se movía, el pueblo no se movía. De ahí que se magnifique la gravedad de la rebelión de uno de los líderes de Israel, pues las consecuencias, hermanos, afectan a toda la comunidad, a toda la comunidad. Y acamparon, dice, en el desierto de Parán. Después de abandonar el monte Sinaí, ¿no es cierto? Israel llegó al punto de partida para la invasión, para allá, para la conquista de Canaán. Estaban en el umbral de la tierra prometida, con Dios invitándolos a tomar la tierra por fe. El desierto de Parán, hermano, era la zona de parada para el ataque a la tierra de Canaán. Ahora era el momento para reagruparse, para el reconocimiento y evaluación, para colocar la estrategia en su lugar y para montar el asalto de la victoria sobre el pueblo cananeo. Voy a ir al otro capítulo, un espacio más, hermano, si me da permiso. Sí, hermano. Sí. Nos vamos al 3. Se envían espías, hermano. Son elegidos los espías que van a ir comisionados, ¿no es cierto?, a ver esta tierra de Canaán que Dios le iba a entregar al pueblo de Israel. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. No le está diciendo la cual yo tal vez le daré, que a lo mejor, no, la cual yo daré a los hijos de Israel. Le está asegurando, hermano, que cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Estos hombres estaban en una misión de reconocimiento, observar la tierra de Canaán y traer un informe a la nación de lo que investigaron. Investigarían el camino a Canaán, verían si la tierra era una buena tierra para vivir y juzgarían la fuerza militar de los cananeos, hermanos. Este era un momento estratégico para la tribu de Israel. Dada todas las experiencias por las que ha pasado el pueblo en los meses previos de preparación y viaje, por fin
había llegado el momento de reclamar la palabra de Dios, de creer en su poder, de marchar en su nombre y de entrar en su tierra. Estos espías fueron escogidos del pueblo. Según Deuteronomio capítulo 1, versículos 20 al 25 nos dice: entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijiste, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razones del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra, hermano, y tomaron en sus manos del fruto del país y nos los trajeron y nos dijeron, nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Reconocieron que la tierra que Jehová les prometió y les da era buena, pero vamos a tener otros problemas, hermano. El plan de enviar espías no vino directamente de Moisés, sino del pueblo. En Deuteronomio 1:21 recoge las palabras, hermanos, de Moisés cuando Israel llegó a Cades Barnea en el desierto de Parán. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Moisés, ¿no es cierto?, los había, como se dice en Chile, aleonado, ¿no es cierto?, para que fueran y tomasen lo que Dios les había prometido. Pero ellos enviaron estos espías. Moisés les dijo simplemente que fueran y tomaran la tierra que Dios les había prometido, según Ezequiel 26, hermano. Aquel día que les alcé mi mano jurando así, que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, y fluye leche y miel, la cual es más hermosa de todas las tierras. Dios ya le había buscado la tierra, hermano. No necesitaban hacerlo ellos mismos, pero ellos querían buscar la tierra que ellos quisieran y que fuera fácil conseguirla, hermano. En respuesta, el pueblo sugirió este plan a Moisés. Vinisteis todos a mí y dijiste, en Deuteronomio 1:22, envíenos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde debemos de subir y de la ciudad donde hemos de llegar. O sea, querían, hermanos, que Dios les entregara la tierra, llegar y instalarse. Eso es lo que ellos estaban pensando, que Dios les dijo que ellos tenían que conquistar la tierra, pero ellos querían poco menos que llegar y sentarse a comer y a disfrutar de lo que Dios les tenía preparado en esa tierra. Pero Moisés estuvo de acuerdo con el plan del pueblo y dijo, el dicho me pareció bien. Deuteronomio 1:23 dice, y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Esta misión de espías, hermano, tuvo un mal resultado. ¿Por qué? Porque hay algunos que caminan por vista y otros que caminan por espíritu. Se podría decir que Moisés se equivocó al aceptar esta sugerencia del pueblo. Quizás las acusaciones de María y Aarón, por insignificantes, falsas, egoístas que fueran, habían hecho que Moisés dudara en tomar un liderazgo fuerte.
Dado que el pueblo de Israel inició esta excursión, posiblemente Moisés solo se acercó a Dios para preguntarle cómo enviar a los espías. No si debía enviar o no a los espías. Aún así, Dios le indicó cómo hacerlo. Conforme a la palabra de Jehová, esto estaba en el plan de Dios. Dios usó el informe de los espías como una prueba de la fe de Israel. El problema es cuando llegaron los espías. Se eligió uno de cada tribu para que los espías representaran toda la nación. Y a Oseas, hijo de Num, le puso Moisés el nombre de Josué. Josué fue elegido como líder del grupo, hermano. Su nombre fue mencionado primero como Oseas, que significa salvación. Sin embargo, posteriormente fue cambiado a Joshua, que significa Yahvé, ¿no es cierto? El nombre de Dios es la salvación. Incluso podemos imaginarnos cuando Moisés conoció a Josué por primera vez. Moisés, ¿cómo te llamas? Josué. Yo soy Oseas o soy salvación. Moisés no. Joshua o Yahvé es salvación. Josué, entonces solo llámame Josué. Y Moisés comisionó a los espías, los envió a reconocer la tierra de Canaán, diciendo de subir de aquí al Negev y subir al monte, observar la tierra como es, ¿no es cierto? Las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzados y tomar del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas, hermano. Observar la tierra como era. La indicación de Moisés a los espías fue un ejemplo sutil de incredulidad, hermano. Cuando Dios comisionó por primera vez a Moisés, le dijo que la tierra era una tierra buena y ancha, una tierra que fluye leche y miel, hermano, en Éxodo 3:8. Moisés le dijo a Israel que era una tierra buena, en Éxodo 13:5. Este comportamiento de Moisés puede sugerir que el envío de los espías para ver si Dios había sido veraz al describir la tierra. O sea, estamos corroborando si es verdad lo que Dios nos dijo o no. Sin embargo, esta era una búsqueda completamente razonable para Moisés y representativa de curiosidad de toda la nación. Todos tenían la curiosidad. Después de todo ello, nunca habían visto esta tierra, ni tampoco ningún israelita lo había hecho durante unos 400 años. El pueblo que la habita, si es fuerte o débil, querían saber. Es cierto, sentieron una pregunta peligrosa. Si pensaban que los habitantes de Canaán eran fuertes, podrían tener miedo de entrar en la tierra y conquistarlo. Si pensaban que eran débiles, podrían entrar confiados, confiando en sus propias fuerzas. Y era el tiempo de las primeras uvas, hermano. La temporada de las primeras uvas maduras es a finales de julio aproximadamente, 2 meses después de la salida del Sinaí. Veamos el informe de los espías. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat, y subieron a Negev, y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesai, Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Ecol, y allí cortaron un sarmiento, o sea, un racimo de uvas, hermano, el cual trajeron con 2 palos, o sea, entre dos en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el Valle de Ecol, por el racimo que cortaron de allí, que los hijos de Israel, y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días.
Y ellos subieron, reconocieron la tierra. Mientras estos espías recorrían la tierra, imagínense que trajeron ese racimo, que tuvieron que ponerlo en una vara, ¿no es cierto? Y entre dos llevarlo para mostrárselo al pueblo de Israel, hermano. Recién dice que la tierra que Jehová le ofrece es buena. Mientras estos espías recorrían la tierra, vieron a algunas personas y los productos de la tierra. Este espectacular producto, este racimo de uva, hermano, incluía racimos de uvas tan grandes que había que llevarlo entre dos hombres en un palo. Esta era una buena tierra. Dios le prometió toda la tierra de Canaán a Abraham, pero el único pedazo que poseía a los ojos de los cananeos era la cueva funeraria de Hebrón. Llegaron a Hebrón, pero no se hace mención de las tumbas de Abraham, de Sara, de Isaac, de Rebeca, de Jacob y de Lea, hermano. El narrador conocía todas estas tradiciones y supone que las espías las conocían y que el lector también. No, es esencial que se tengan en cuenta en la medida en que se desarrolla el resto de la historia. Hebrón fue edificado 7 años antes de Zoán en Egipto, dice. Esto parece, hermano, ser señalado para confrontar a los egipcios, quienes vanamente se jactaban de la antigüedad de su ciudad. Zoán sobre todos los lugares. Y allí estaba Aimán, Sesaí, Talmai, hijo de Anac. Esta es la primera mención bíblica, hermano, de este pueblo. Era un pueblo de gran estatura, ¿ya? Y se pensaba que eran feroces guerreros, un pueblo grande y alto, hijos de anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Ellos vieron a los hijos de Anac en Hebrón, en el lugar de fijarse en los patriarcas y en las promesas de Dios. Los espías se fijaron en el tamaño de los edificios y en la estatura de las personas, hermano. No en lo que Dios le había prometido, sino que fueron a veranear, a vitrinear qué es lo que había en la tierra. Y encontraron que las personas eran muy altas. Desviaron la mirada de las tumbas de los padres y descuidaron la promesa de Dios. Estaban demasiado preocupadas por el tamaño de las sandalias de 3 hombres enormes que vivían en Hebrón. Eso les preocupaba más que la tierra prometida. En Josué, capítulo 11, del 21 al 22, se señala que los anaseos vivían en la región de Hebrón, así como al oeste, en la Cefela, en ciudad como Gat, y en la llanura costera de Gaza y Asdod. Algunos han sugerido que el famoso Goliat, que fue derrotado por David, era uno de los descendientes sobrevivientes de estos individuos excepcionalmente altos. Otros 4 murieron a manos de los hombres de David en una batalla relatada en Segunda de Samuel. Y volvieron, hermanos, de reconocer la tierra después de 40 días. El viaje de descubrimiento descubrió unas 250 millas, o sea, 400 kilómetros, y duró 40 días. En la Biblia, un periodo de 40, como 40 días o 40 años, se asocia a menudo con pruebas. Y vino el informe de las tierras. Y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a toda la congregación. Les mostraron el fruto de la tierra. Les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en ella, en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí los hijos de Anac, Amalek, habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte
y el cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Dieron la información a ellos. Toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra. Los espías que regresaron hablaron y le mostraron a todos los que vieron en la tierra. Esto incluía el enorme racimo de uvas mencionado en el versículo 23. Nosotros llegamos, dice, a la tierra a la cual nos enviaste. Los espías aparentaban estar más en una misión de Israel que de Dios. Ciertamente fluye leche y miel. Lo que Dios había prometido sobre la tierra era realmente cierto, hermano. Los frutos que trajeron, uvas, granadas e higos, mostraban cuán fructífera y bendecida era Canaán desde el punto de vista agrícola. Más la palabra, ¿no es cierto?, en una manera fuerte de hacer una declaración contradictoria. Más significa, a pesar de todo el mensaje, la mayoría de los espías fue: la tierra es tan maravillosa como Dios prometió, pero no podemos conquistarla. Lo que yo les decía al principio, hermano, querían que Dios les tuviera poco menos que las construcciones hechas. No querían sacrificarse, no querían conquistar la tierra prometida. A pesar de la fiel promesa de Dios, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Si ellos no iban a pelear, Dios iba con ellos, hermano, y ellos lo sabían. Pero era tanto el descontento, tanto el deseo de volver a Egipto. A pesar de la fiel promesa de Dios, las ciudades son muy grandes y fortificadas. La disculpa. A pesar de la fiel promesa de Dios, vimos allí a los hijos de Anac, que eran grandes, claro. A pesar de todo, hermano, de todo lo que había en la tierra, el pueblo de Israel no quería entrar en la tierra prometida, porque eran ciudades fortificadas. Se usa en Segunda de Reyes 18:13 para hacer referencia a ciudades inaccesibles, y en Jeremías 33:3 a cosas inaccesibles. Se decía que las ciudades de Canaán estaban fuera del alcance del pueblo de Israel. Es difícil, hermano, imaginar un informe más incrédulo e infiel a Dios que este. Es, no se puede imaginar uno que un pueblo que ha viajado tanto para llegar a la tierra prometida por Dios, ¿no es cierto?, entregue un reporte que desconocía la fidelidad de Dios. Era un informe infiel a Dios. Este reporte reconocía la fidelidad de la promesa de Dios, la verdad de su palabra, y aún así decía: a pesar de todo eso, no podemos conquistar la tierra. Que Dios los bendiga, hermanos. Dejamos hasta aquí. La segunda parte de este capítulo la completamos en otra oportunidad. Que Dios los bendiga.